Hola a todos. Sí, señor, lo escuchamos, sí, señor. Ok, vale, gracias. Sí, porque he tenido problemitas de conectividad. Creo que es un problema acá como de la red interna aquí de mi hogar. Ok, entonces bien, vamos a empezar por este ladito. Entonces recordemos muy bien que cuando nosotros tenemos una representación en espacio de estado, la idea básica es encontrar cuatro matrices. Ya pongámosle directamente el nombre de matriz porque vamos a asumir que podemos tener sistemas tanto SISO como MIMO, SIMO o MISO, ¿no? Teniendo en cuenta eso, entonces nosotros esa transformación o esa obtención como tal de esas cuatro matrices, ¿ven? Pues van a tener ciertos criterios o ciertas representaciones. Una de las formas características de poder hacer esa representación es tratar de tomar nuestra ecuación diferencial original, ¿vale? Que sería la que estamos observando en primera medida, ¿cierto? Desde la derivada enésima de y. Ven, en la parte izquierda tendríamos solamente lo que serían los componentes de la salida más las derivadas de la salida, y a la parte derecha de manera general tendríamos la entrada más las posibles derivadas, ¿cierto? Las derivadas de nuestra señal de entrada, ¿no? Por eso observamos de y en la parte izquierda y por eso observamos de u en la parte derecha. Y la salida, u la entrada, ¿ok? Basados en esa condición, lo que se busca es lo siguiente. Si nosotros queremos, o más que queremos, nos toca directamente obtener una función de transferencia válida que nos permita hacer la representación en estas formas que vamos a llamar formas canónicas, una de las primeras condiciones que se tienen es llevar el primer coeficiente, el coeficiente que acompaña a la derivada de mayor orden, es decir, a sub n, llevarlo a el valor de 1. De tal forma que si nosotros tenemos una ecuación diferencial representada como ustedes observan en este caso con a sub n igual a 1, entonces la transformada de Laplace teniendo en cuenta condiciones iniciales iguales a 0 y obviamente el concepto de que el sistema es lineal e invariante en el tiempo, pues entonces la condición de salida sobre la entrada, es decir, nuestra función de transferencia y de s sobre u de s, termina siendo el polinomio que ustedes observan. Vamos a tener un polinomio en el numerador, ¿cierto? En donde sus coeficientes son b. ¿Listo? B sub n menos 1, B sub n menos 2, etcétera, hasta B sub 0, ¿ok? Obviamente tendremos, pues bueno, una función, y esto no tiene obligatoriamente que ser de esta manera, pero normalmente el orden del exponente, ¿cierto? De nuestra función s o de nuestra variable s, pues se asume que es igual tanto en el numerador como en el denominador, pero también puede ser función, o perdón, una fracción impropia. O bueno, si es fracción impropia, sabemos nosotros que tenemos que dividirla. Si es una fracción propia, pues da igual porque quiere decir que en nuestro numerador pues tendrá un orden menor a el orden del denominador, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos una relación de dos polinomios. El polinomio superior, en donde tenemos los elementos b sub n, y el polinomio inferior, donde tendremos los elementos a sub n, los coeficientes a sub n. Si logramos este tipo de representación, entonces existe la representación en espacio de estados siguiente. De tal manera que la primera forma que habíamos observado era la forma canónica controlable. Entonces, ¿qué hacíamos? O ubicábamos directamente nuestra misma distribución de elementos en donde, pues bueno, teníamos entonces nuestro vector de derivadas de estado, x1 punto, x2 puntos, así hasta x sub n, ¿cierto? En la parte izquierda, y eso terminaba siendo igual a una matriz cuadrada de n por n, ¿no? De dimensión n por n, en donde nuestra matriz empezaba con una primera fila, en donde empezábamos con el primer término igual a 0, después poníamos un 1 y después de ahí en adelante la primera fila la rellenábamos con ceros hasta obtener n elementos. Bien, después seguimos con la segunda fila en donde lo que íbamos a hacer simplemente era desplazar el 1 diagonalmente hacia la derecha. Entonces lo corríamos una posición hacia la derecha. Si seguimos observando directamente este tipo de procedimiento, pues vamos a llegar a la fila enésima menos 1. La fila enésima menos 1 correspondería a la fila en donde tendríamos toda la fila llena de ceros y el último elemento de dicha fila sería un 1. Tendríamos una especie de diagonal de unos, ¿ok? De tal forma que como tenemos una fila enésima menos 1 y ahí se terminaría como tal el desplazamiento de ese 1, ya no se podría correr más hacia la derecha, entonces llenaríamos, completaríamos nuestra matriz de estado o nuestra matriz de variables de estado, ¿cierto? La completaríamos con los coeficientes A. Recordemos, los coeficientes A corresponden a los coeficientes del denominador en la representación en forma de función de transferencia. Y la ponemos en el siguiente orden. Primero iría a sub 0, después a sub 1, a sub 2 y así sucesivamente hasta que tuviésemos a sub n menos 1. Hay algo que deben detallar bastante claro y es que la cantidad de coeficientes A que llevaría la última fila de nuestra matriz, ¿cierto? De nuestra matriz A o nuestra matriz de variables de estado, ¿cierto? O de estados. Esta
observen que empezaría desde A sub 0. Si contamos el número de elementos que tenemos desde A sub 0 hasta A sub n menos 1, serían n cantidad de elementos. ¿Listo? Por eso es que no aparece A sub n. Y por eso la obligación de dejar a sub n igual a 1 para que no se incluya directamente sobre esta matriz. Porque entonces tendríamos A sub n menos 1. Tendríamos A sub n más un elemento y pues nuestra matriz no se podría conformar, ¿no? Entonces observen que tenemos desde A sub 0 hasta A sub n menos 1 con el signo cambiado. Entonces vamos directamente a nuestra función de transferencia. Acá venimos al denominador, observamos cuáles son los signos de cada uno de los componentes A sub 0, A sub 1, A sub 2, así hasta A sub n menos 1, ¿cierto? Y lo que hacemos es simplemente multiplicarlo por menos 1, de tal manera que lo que va a pasar es que va a haber una inversión de los elementos A, ¿listo? De los últimos elementos, de los elementos de coeficiente para la forma canónica controlable, ¿vale? Bueno, esta matriz A quedaría multiplicado directamente por el vector de estados x1, x2, así hasta xn, ¿ven? Y tendríamos el vector de salida. Ojo que aquí se está notando algo bien interesante y es lo siguiente. Esto es para un sistema de una entrada, una salida. Esto es para la representación SISO, ¿ok? Porque si no fuese así, ustedes no tendrían vectores en el caso de B y C. Miren ahí. En ese caso, aquí es más que notorio que solo tenemos una entrada y una salida. Obviamente tenemos sus derivadas respectivas, pero sigue siendo una entrada, una salida, ¿vale? Entonces, como son una entrada, una salida, pues nuestro vector B y nuestro vector C terminan siendo eso mismo, vectores, no matrices, sino vectores. Entonces, para el caso de nuestro vector columna B, pues terminamos obteniendo que los elementos de ese vector columna de B terminan siendo 0, 0, 0, 0 y vamos así hasta que el último término es 1. Y ya, se terminó de llenar el vector B. El vector C, como les comentaba en la clase anterior, se conforma directamente de una serie de operaciones. Esas lineecitas dobles que aparecen separando los términos B sub 0 menos A sub 0 por B sub n y así, B sub 1 menos A sub 1 por B sub n, etc., corresponden a espacios. No es que ustedes tengan que poner las rayitas, se los recuerdo. Entonces vamos a hacer una operación entre coeficientes de la función de transferencia. Por lo tanto, el primer término de nuestro vector de salida C termina siendo B sub 0. Vamos y buscamos el término B sub 0 y le restamos el producto de A sub 0 por B sub n. Eso sería el primer término. El segundo término se conformaría como B sub 1 menos A sub 1 por B sub n. Y así seguimos consecutivamente. Observen también que el término que tenemos común es B sub n. Entonces, el siguiente término, ¿cuál sería para la matriz C? Tendría que ser B sub 2 menos A sub 2 por B sub n. El siguiente sería B sub 3 menos A sub 3 por B sub n. Y así completaríamos el sistema, o más que el sistema, los elementos del vector, con el último término que sería B sub n menos 1 menos A sub n menos 1 por B sub n. ¿Ok? Y ahí conformaríamos nuestro vector C. ¿Ok? Esto lo multiplicamos por el vector columna de estados, x1, x2 hasta x sub n, ¿vale? Y por último tendríamos que esta representación sí tendría una matriz D, que más que una matriz sí, es una matriz pero de un solo componente, cuyo componente pues es el coeficiente B sub n multiplicado por nuestra entrada U. Habíamos visto que en la función canónica observable lo que tenemos es simplemente el cambio de la posición de los elementos que teníamos entre B y C, entre la matriz, bueno, matriz vector B y C, ¿cierto? Y lo que hacíamos era simplemente generar la transpuesta de la matriz A que habíamos obtenido en la forma canónica controlable. Entonces lo que hacíamos era cambiar filas por columnas, ¿cierto? Y obteníamos directamente nuestra matriz A. Cambiamos de posición los elementos entre B y C y obteníamos obviamente los nuevos vectores, ¿vale? Y bueno, el vector D pues no cambia para absolutamente nada, sigue siendo B sub n por 1. Habíamos llegado a esta parte en donde comentábamos que existe también una forma que se conoce como forma canónica diagonal, en donde la idea básica es, si nuestra función de transferencia y de s sobre u de s se puede descomponer, y al hablar de descomponer estamos hablando específicamente del denominador, es decir, si podemos observar y encontrar una descomposición en polos simples, ¿vale? Nosotros podemos encontrar la representación de la forma canónica diagonal, solo bajo esas condiciones. Entonces, para nuestra función de transferencia y de s sobre u de s, asumimos que vamos a tener una descomposición en polos simples no repetitivos, todos completamente distintos. Entonces, la descomposición del denominador pues correspondería directamente a S más P1, P1 corresponde directamente al polo, ¿cierto? Al polo simple 1 no repetido, ¿vale? S más P2, donde P2 corresponde a otro polo no repetido, ¿cierto? Y así seguiríamos con la multiplicación hasta
el polo enésimo, que correspondería a este binomio S más el polo enésima P sub n, ¿ok? Todos los polos, y esta es la condición para la forma canónica diagonal, deben ser diferentes entre sí. De tal forma que si logramos hacer la descomposición de nuestra función de transferencia en el denominador en polos simples, pues entonces debemos hacer una apertura de cada uno de los elementos, de cada uno de los sistemas de polo que tenemos ahí, ¿no? De los binomios. ¿Cómo lo logramos? Aplicando el concepto de las fracciones parciales. Y aplicando el concepto de fracciones parciales, obtenemos que la descomposición de nuestra función de transferencia que tenemos en la parte superior, pues correspondería a lo que ustedes observan en la parte inferior. Y de s sobre u de s termina siendo igual a el término b sub n, el normalito, el que nosotros teníamos directamente en nuestra función de transferencia, y aquí empieza la descomposición en fracciones parciales, más un valor constante c sub 1, algunos dicen que es un 0, se puede tomar como un 0, pero en inglés 0 es con z, entonces bien, yo prefiero decir que es un componente de tipo coeficiente, un coeficiente calculado c sub 1 sobre el primer binomio correspondiente al polo, s más p sub 1, más un segundo coeficiente c sub 2, ¿cierto? Obtenido de fracciones parciales, sobre s más p sub 2, más c sub 3 sobre s más p sub 3, más c sub 4 sobre s más p sub 4, y así seguiríamos hasta que el polo enésimo iría representado como la función de un coeficiente c sub n sobre s más p sub n. Cuando yo logro la descomposición, esos p sub i y esos c sub i, es decir, cada uno de los coeficientes de numeradores que tengo ahí y los polos en los denominadores, con esos elementos es que yo ensamblo mi sistema diagonal, lo que sería mi representación canónica diagonal. Entonces, exactamente lo mismo. Tenemos en la primera parte lo que sería el vector de derivadas de estado, x1 punto, x2 punto, y así sucesivamente hasta x n punto, ¿listo? Y la matriz A es bien sencilla de armar porque, siendo los polos todos distintos, lo único que tenemos que hacer es hacer una matriz diagonal, ¿listo? Diagonal en donde la diagonal principal, ¿vale? Va a ser directamente los elementos de polo que se acaban de calcular en la descomposición por fracciones parciales. Entonces vamos a tener a P sub 1, P sub 2, P sub 3 y así sucesivamente. Ojo, en ese orden. Fue una de las cosas que les dije antes de terminar la clase anterior. Deben ir en ese orden porque en el orden en que ustedes coloquen los polos, ¿cierto? Los coeficientes de cada polo asignado directamente en su numerador tienen que ir en ese orden en el vector C. ¿Qué significa? Si ustedes ponen a P sub 1 en el primer elemento de la diagonal, entonces cuando armemos el vector C, el primer elemento que debería ir ahí en el vector C es C sub 1. ¿Listo? Si el segundo término es menos P sub 2, bueno, P sub 2 en la diagonal principal de nuestra matriz A, pues el término o el segundo término de nuestro vector de salida C, pues termina siendo C sub 2 y así sucesivamente. Por eso es importante identificar, ¿cierto? ¿Quién es el numerador para cada polo? De tal manera que no nos vayamos a confundir. Porque si nos confundimos, si le asignamos el coeficiente que no es al polo que no es, pues técnicamente el sistema no va a funcionar obviamente. Y la solución del sistema pues no tendría ningún tipo de validez o simplemente les va a dar un error marcado, ¿no? Entonces bien, simplemente ponemos en una diagonal principal los polos obviamente definidos con ese signo negativo, es decir, con una inversión del signo con respecto a lo que aparece directamente en la función de transferencia descompuesta de la diapositiva anterior. Esto queda multiplicado directamente por el vector de estados x1, x2 hasta xn más, y el vector b es bien sencillo porque simplemente es un vector columna, de una sola columna, ¿cierto? N cantidad de filas, en donde todos los términos pues terminan siendo simplemente unos, 1, 1, 1, 1, 1, así hasta que completen n filas, ¿vale? Y esto queda multiplicado por el vector de entrada u, ¿vale? O por la entrada u. Y el vector de salida y pues termina siendo c sub 1 espacio c sub 2 espacio c sub 3 y así simplemente hasta llegar a el coeficiente enésimo calculado. Y esto queda multiplicado por el vector columna x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente hasta x sub n más el vector d, ¿cierto? Pues bueno, la matriz B que termina siendo de un único componente b sub n multiplicado por 1. Y esa es una forma de representación. Nos aparece la forma canónica de Jordan, que es muy importante porque resulta que no siempre vamos a tener descomposiciones en donde todos los polos sean simples, únicos, ¿cierto? Que no estén repetidos. Muchas veces podemos tener el caso en que nosotros descomponemos el denominador, ¿cierto? Nuestra función característica, la descomponemos y resulta que nos pueden llegar a aparecer polos repetidos. Y entonces, cuando aparecen polos repetidos, la forma canónica diagonal no sirve.
tenemos que hacer una fórmula distinta o una forma distinta, y ahí es donde aparece esta representación de Jordan. Entonces, para este ejemplo, nos dice directamente la bibliografía. Hey, supongamos que tenemos 3 polos repetidos, que al hacer la descomposición del denominador nos dieron 3 polos repetidos, y esos 3 polos repetidos los voy a llamar P1, P2 y P3. Ellos 3 son exactamente el mismo, ¿vale? Entonces observen lo que dicen acá, ¿vale? Si yo tengo esa descomposición, pues lo que vamos a obtener es la función de transferencia que vemos en la primera línea. ¿Listo? Tenemos el polinomio de lo que sería el numerador con coeficientes b, ¿cierto? Y en el denominador tendríamos el polo repetido, que sería s más p1, sería el primer polo, ¿cierto? Elevado al cubo. Y eso significa que tendríamos 3 polos en el mismo sitio, y ahí en adelante, pues bueno, supongamos que tenemos polos simples, s más p sub 4, s más p sub 5 y así hasta tener a s más p sub n. Igualmente aplicamos fracciones parciales, y la descomposición por fracciones parciales nos va a dar algo, y es esto: y de s sobre u de s termina siendo igual al coeficiente b sub n normalito de nuestra función de transferencia original, ¿listo? Más c sub 1 sobre s más p sub 1 elevado a la 3, más c sub 2, el coeficiente 2, sobre s más p sub 1 elevado a la 2, más c sub 3, s más p sub 1, ¿cierto? Ya no elevado a la nada, ¿no? Elevado a la 1 técnicamente. Entonces ahí tenemos los 3 polos. La descomposición por fracciones parciales de un polo repetido 3 veces nos da primero una función elevado al cubo, después la misma función elevado al cuadrado, y después el otro denominador simple, ¿no? S más p sub 1. Y de ahí en adelante, pues tendríamos c sub 4 sobre s más p sub 2, más c sub 5 sobre s más p sub 3, más c sub 6. Aquí hay algo bien importante. Ojo, porque miren la función c sub 4 o el elemento c sub 4 sobre s más p sub 2. En la forma canónica de Jordan deben tener mucho cuidado, porque miren que ya no va a haber una correspondencia entre los subíndices del polo y el coeficiente calculado en el numerador. ¿Sí ven? Miren que para s más p sub 2, que está en la cuarta posición, ¿listo? El subíndice del polo es 2, mientras que el subíndice del 0 es 4. Es c sub 4 sobre s más p sub 2. Eso quiere decir que vamos a tener un pequeño corrimiento, y ahí debemos tener mucho cuidado con él, ¿vale? Entonces, ya definido directamente la forma en que se pueden encontrar los diferentes coeficientes, y obviamente teniendo en cuenta los polos repetidos, entonces la representación canónica de Jordan se forma de la siguiente manera. Las líneas punteadas, bueno, tenemos obviamente nuestro vector de derivadas de estado, ¿cierto? Desde la variable de estado, x1 punto, x2 punto, etcétera, hasta x sub n, ¿listo? Y esto terminaría siendo igual a la línea punteada que aparece ahí, ¿listo? Es una línea guía, no se tiene que poner. Lo importante es lo siguiente: como tenemos n variables de estado, lo más seguro es que vamos a tener una matriz n por n, es la condición para poder crear esa matriz. Entonces, teniendo nuestra matriz n por n, vamos a tener unas regiones para que se pueda construir por partes nuestro elemento, ¿no? Nuestro sistema. Y entonces, ¿a dónde vamos? Fácil. Vamos a tomar directamente, y vamos a empezar por la parte superior, vamos a poner directamente una diagonal. Como tenemos 3 polos repetidos, pues vamos a poner los 3 polos repetidos en la misma diagonal. Recordemos, P sub 1, P sub 2 y P sub 3 son exactamente lo mismo. Por lo tanto, ahí donde ustedes ven en la primera diagonal principal, en la parte superior izquierda, donde dice menos P sub 1, diagonal menos P sub 1, diagonal menos P sub 1, son el mismo. P sub 1, P sub 2 o P sub 3, porque son el mismo valor. Entonces, bueno, para este caso dijeron, pues coloque P sub 1 o P sub 2 o P sub 3, da igual, no se compliquen la vida. Simplemente pongan los 3 polos repetidos en una diagonal principal. La diagonal superior la van a llenar de unos. Eso significa, ponemos la diagonal principal con los polos repetidos, ¿listo? Y los elementos que van a la derecha de cada uno de esos polos repetidos, pues van a ser 1. Entonces observemos que en la primera fila tenemos menos P sub 1, 1, ¿cierto? En la segunda fila, pues nos corrimos en diagonal con el siguiente polo repetido, entonces tendríamos 0, menos P sub 1, 1. Y en la tercera fila, pues bueno, el polo repetido ya llegó directamente a la esquina, por lo tanto no voy a poner ningún 1. ¿Listo? Simplemente voy a poner unos, ¿cierto? En diagonal, ¿bien? En una diagonal secundaria en la parte superior de los polos P sub 1. El resto de elementos para completar esa subsección de nuestra matriz A va a ser 0 completamente. ¿Listo? Bueno, pues obviamente como solo tenemos 3 polos, pues nos hace falta llenar el resto de los espacios, al menos hablando desde el punto de vista de las filas. Entonces, ¿qué significa? Pues aparece la segunda región que está en la parte superior derecha de la matriz A, y esa región se va a llenar de ceros.
Entonces miren la primera fila cómo quedó conformada. La primera fila de toda la matriz A va a ser el polo repetido, obviamente con signo invertido, menos, ¿listo? Un 1 y de ahí en adelante llenan de ceros. La segunda fila, pues ponemos un 0, corremos el polo repetido para que forme la diagonal, ¿listo? Menos P sub 1. Después ponemos un 1 y el resto de la fila será 0 hasta que complete n cantidad de elementos. Y así seguimos haciendo, ¿no? Entonces la tercera fila para este sistema, este caso, que son 3 polos repetidos, será 0, 0, desplazo el P sub 1 en la tercera fila y al resto serán simplemente ceros. Y ya, termino la parte superior de mi matriz A. En la parte inferior de la matriz A, debajo exactamente de donde se encuentran los 3 polos repetidos P sub 1, lo que vamos a hacer es esa región, ese subespacio, lo vamos a llenar simplemente con ceros. Simplemente vamos a poner 0, 0, 0, 0, 0, hasta que se llene, listo, directamente lo que sería n cantidad de filas. Bien, y por último, en la parte o en la subregión de esta matriz, la subregión derecha inferior, vamos a colocar en la diagonal principal todos los polos, ¿cierto?, que no están repetidos. Y como recordamos, los polos no repetidos van a partir de P sub 4, P sub 5, P sub 6, etcétera, hasta llegar a P sub n, ¿ok? Y tendríamos el resto de elementos simplemente 0. Y así completaría directamente mi matriz canónica. Bueno, al menos la matriz A de la forma canónica de Jordan. Bueno, esta matriz A queda multiplicada directamente por el vector de estados, ¿listo?, de variables de estado. Después de eso vendría el vector, porque recordemos que estamos trabajando en un sistema de una entrada y una salida. El vector tiene algo bien característico de lo siguiente. Como son 3 polos repetidos, ¿cierto?, lo que vamos a hacer es poner un elemento menos en 0. ¿Qué significa eso? Como hay 3 polos, vamos a poner solamente 2 ceros. ¿A qué corresponden los 2 primeros ceros del vector B? Esos corresponden directamente a el polo al cubo y el binomio del polo al cuadrado. El otro polo no se le pone 0 porque el otro polo sí ya es simple, ya no está elevado a la nada. Esto está elevado a la 1. Recuerden muy bien, era s más p sub 1 al cubo, después venía s más p sub 1 al cuadrado y después venía s más p sub 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, para el elemento que está al cubo y el elemento que está al cuadrado, pues vamos a poner los ceros, los que estén elevados a una potencia diferente de 1. Y de ahí para abajo simplemente vamos a poner unos hasta completar n cantidad de filas, ¿listo? Y por ende, pues bueno, después de eso identificamos obviamente nuestros coeficientes de numerador, los vamos a poner directamente en nuestro vector C. Esto queda multiplicado por el vector de estados, x1, x2 hasta x sub n, más, y aquí cambia algo, ya el término que va o conforma directamente lo que sería la matriz unitaria D, ya no es b sub n, sino es el término b sub 0. Y este queda multiplicado por 1. Y listo. Esto es un poco engorroso, porque esta es la función principal o la forma principal, digamos, esta es la aplicación como tal de la transformación hacia esas formas canónicas, pero teniendo en cuenta que tenemos un sistema NN, ¿no? O sea, tenemos un sistema donde tengo N cantidad de derivadas. Obviamente en un ejercicio real pues vamos a tener menos cantidad de derivadas, por lo tanto va a ser mucho más sencillo, ¿ok? ¿Y cómo se nota esto? En un ejemplo práctico en donde ustedes observan, ven, este es un ejemplo realito, un ejemplo corto, donde nos dice lo siguiente: oiga, miren muchachos, obtengan, si se puede, esa sería una de las condiciones que debería hacer el libro no debería decir obtenga las ecuaciones, pues obvio que él sabe que lo va a hacer, el autor que escribió el libro le dice obtenga las ecuaciones porque está seguro que se pueden hacer, pero en un ejercicio real, en un ejercicio problemático, normalmente nos van a decir obtenga las ecuaciones de manera directa, le van a decir obtenga si se puede, y ese si se puede, ¿qué significaría? Chicos, primero evalúen si se puede hacer, o sea, lo que son los pasos intermedios o los pasos primarios, ¿cierto? Los primeros pasos para poder llevar a las formas canónicas. Si no se puede, pues no se hace, ¿ok? Porque no hay forma. Entonces, demuestren primero que se puede hacer y de esa manera sí pueden desarrollar el ejercicio. Entonces, bueno, para este caso, saltémonos este pedacito. Obtenga las ecuaciones de estado canónicas de la forma controlable, observable y diagonal para la siguiente función. Miren que no están diciendo canónica de Jordan. Bueno, y es que si hacemos una inspección rápida del sistema nos vamos a dar cuenta que es bien fácil. ¿Por qué? Recordemos que dependemos para las formas diagonales, ¿cierto? Dependemos del hecho de poder encontrar polos simples, sobre todo la diagonal. ¿Ven? Esa necesita que los polos sean simples. Por ende, el denominador que nos están proponiendo ahí, la función de transferencia y de s sobre u de s, que es igual a s más 3 sobre s al cuadrado más 3s más 2, observemos ese denominador.
Bien, ¿será que se puede descomponer en funciones simples, en polos simples? Pues bueno, ese es en el álgebra de Baldor, no lo enseñaron, es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Y saben ustedes que la gracia es simplemente descomponer esos términos. Entonces, ahora sí, vámonos directamente para nuestro tablerito digital. A ver, vamos por aquí a seleccionarlo. A ver, 5 segundos, ¿qué pasó? Esto nos ganó hoy. A ver, vamos a escribir esto primero, antes de que entre el tablero. Ok, ahora sí. Listo, ¿qué es eso el lápiz? Está por acá. Muy bien, entonces el término era, nos dice, obtenga las ecuaciones canónicas controlable, observable y de Jordan, ¿vale? De la siguiente función, por aquí la anotamos. Entonces nos dice, a ver acá, y de s sobre u de s era igual a s más 3, ese es el numerador, ¿listo? Y aquí tenemos a s al cuadrado. Observen que aquí se cumple una condición, el término que está acompañando al elemento en el denominador de mayor grado, que es s al cuadrado, es 1, ¿no? Y eso se obtiene directamente de haber supuesto que a su n era 1, ¿no? Más 3s, ¿cierto? Más 2, ¿listo? Entonces nos dice, vamos a obtener las diferentes funciones. Lo primero es saber si podemos descomponer estos elementos. Bueno, para la forma canónica, controlable y observable no necesitamos descomponer el denominador. Por lo tanto, lo que tenemos que observar simplemente son los componentes. Entonces, en el denominador es sencillo porque observamos simplemente que tenemos 3 coeficientes. Aquí hay uno, aquí está el otro y aquí está el otro. Aquí están los 3, ¿cierto? Por lo tanto, si le damos nombres, este sería el componente más alto. ¿Quién es el componente más alto? A sub n. Entonces aquí tendríamos a sub n, ¿cierto? El siguiente término, este sería pues el a sub n menos 1, ¿cierto? En su posición n-1, y este sería a sub n-2. Ahí no se asusten porque saben que ustedes dicen, pues, el orden es 2, ¿cierto? Entonces a sub n-1 sería 2 menos 1, sería a sub 1. En este sería a sub n-2, pero como el orden es 2, entonces sería 2 menos 2, esto nos daría a sub 0. Entonces este es a sub 0, el primer término es a sub 0, el 2 es a sub 0, el 3 es a sub 1, y el cuarto, o el 1 que aparece aquí como a sub n, pues sería a sub 2, ¿no? O sea, es la misma representación, no se asusten por eso. Bueno, y aquí tendríamos lo siguiente. Bajo esa misma representación y según las posiciones de a sub n, pues el término independiente sería ¿quién? El término independiente sería b, porque recordemos que el numerador es b, sub n menos 2, ¿cierto? El término que acompaña al factor s, que está por aquí, me tocó hacer esta curva fea, ¿listo? El que acompaña a s, pues terminaría siendo b sub n menos 1, ¿listo? B sub n pues no estaría y sería 0. Entonces ya que identificamos los elementos, pues coloquémoslos acá, ¿no? Entonces tenemos lo primero. A sub n es igual a 1, ¿vale? A sub n menos 1 terminará siendo igual a 3, ¿listo? Y a sub n menos 2, que es el más sub 0, es la misma cosa, terminará siendo igual a 2, ¿listo? Y para los términos, b sub n terminaría siendo 0 porque no tenemos, ¿cierto? B sub n menos 1 terminaría siendo igual a 1, ¿sí? Y b sub n menos 2 terminaría siendo igual a 3, ¿vale? Y bajo esas condiciones ya podríamos utilizar la forma canónica controlable, la primera forma canónica controlable. Entonces recordemos muy bien cómo era este cuento, ¿no? Entonces tenemos directamente la representación, como es un sistema, miren el denominador s al cuadrado, eso quiere decir que el valor n es igual a 2, y que lo vamos a poner, ¿vale? De todos estos tenemos que n es igual a 2, por lo tanto nuestra matriz A seguramente será una matriz de 2 por 2, entonces va a ser bien sencillo este ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener lo siguiente, la representación en forma canónica controlable. Entonces, en la canónica, me está enredando aquí el señor del plátano frito, plátano maduro, canónica, controlable. La forma canónica controlable estaría representada de la siguiente manera, ¿no? Entonces, tenemos solamente dos elementos, porque tenemos que el sistema es x a la 2, por lo tanto tendríamos acá que poner a x1 punto y aquí tendríamos a x2 punto, ¿ok? Este señor está pasando muy cerca. Bien, terminaría siendo igual a una matriz
¿cierto? De 2 por 2, que sería nuestra matriz A, y esta quedaría multiplicada por el vector de estados, que sería x1 y x2, ¿no? Solo tenemos 2. Bien, más un vector B, porque solo tenemos una entrada, ¿listo? Multiplicado por U, y aquí tendríamos que nuestra vector de salida, solo hay una salida, entonces por lo tanto sería Y, va a ser igual directamente a un vector fila de 2 términos multiplicado por el vector de estados x1, x2, y esto sería más un elemento acá que sería, pues bueno, saben ustedes que nos va a dar una matriz unitaria de un solo término, ¿cierto? Multiplicado por la entrada U. ¿Listo? Entonces, bien, ¿qué términos irían? Entonces, si recordamos muy bien, sabemos nosotros que para la forma canónica controlable, lo primero que debemos poner es que vamos a poner el primer término en 0 y de ahí en adelante vendría un 1, ¿no? Entonces sería 0, 1, si tuviésemos más filas sería 0, 0, 1 y empezaremos a desplazar el 1 hasta que se nos vaya en una diagonal, ¿listo? Entonces tenemos acá, pues este es sencillo porque tenemos simplemente el primer término es 0, el segundo es 1 y paré de contar, no hay más, ¿ok? Y los siguientes términos, ¿de dónde arrancábamos? Recordemos que arrancamos desde A sub 0, entonces venimos hasta acá y buscamos A sub 0, recordemos que A sub 0 es este, ¿no? Este es A sub 0, este que está acá es A sub 1, y este que está acá sería A sub 2, ¿no? Simplemente reemplacen n por el valor de la potencia, está ahí abajo en amarillo, y se dan cuenta que son los mismos términos, ¿no? Entonces recordemos que arrancamos por A sub 0. A sub 0 es 2, pero recordemos que lo ponemos negativo, por lo tanto, como es 2 positivo, aquí ponemos menos 2, que sería A sub 0, y A sub 1 es 3 positivo, aquí ponemos A sub 1, pero cambiándole el signo, por lo tanto tendríamos igual a menos 3. Y se acabó. Esta es nuestra vector, ¿cierto? Perdón, nuestra matriz A. Recordemos muy bien cómo era nuestro vector U. Entonces, nuestro vector U, simplemente íbamos a tener ceros acá, ¿cierto? Entonces íbamos a poner acá 0, ¿cierto? Y el último término terminaba siendo un 1, ¿vale? En nuestro vector C sí teníamos un problema. ¿Y cuál era el problema? Que tenemos que hacer unas operaciones primero. Entonces empezábamos por ¿dónde? Empezábamos por el término, ¿cierto? B sub 0, o sea, el primer término que iba en este punto, ¿cierto? Iba a ser B sub 0 multiplicado no, menos el primer término de A, que sería A sub 0 multiplicado por el término B sub n. ¿Listo? Ese era nuestro primer elemento en este caso. Por lo tanto, vamos a buscar quién es B sub 0. Entonces, B sub 0, que es 3, recordemos, para este caso, este sería B sub 0, este sería B sub 1, y este sería B sub 2, que termina siendo B sub n, ¿no? Entonces, este sería B sub 2. Entonces, B sub 0, ¿quién es? 3. Entonces, el primer término sería el 3, que es B sub 0, y le restamos A sub 0 por B sub n. Y resulta pues que, bueno, A sub 0 es 2, pero B sub n es 0. Por lo tanto, 2 por 0, 0, ¿cierto? Y esto nos daría menos 0. 3 menos 0 nos daría 3. Y el primer término que va aquí es 3. Este término de acá, ¿cómo se calcula? Recordemos, este es B sub 1 menos A sub 1 por B sub n. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a buscar quién es B sub 1. B sub 1 es 1 menos A sub 1. A sub 1 termina siendo 3, pero B sub n es 0, por lo tanto 3 por 0 da 0. Esto multiplicado por 0, 1 menos 0 nos daría 1. Y de esa manera nosotros obtenemos nuestro vector C. ¿Listo? Y si recordamos, nosotros habíamos dicho que el término que íbamos a colocar en este punto, el término unitario, pues era B sub n, pero B sub n es 0, por lo tanto aquí iría un 0 y este término pues no se incluiría, ¿vale? Y tenemos la representación en la forma canónica controlable. La forma canónica observable es fácil, porque recordemos que lo que vamos a hacer es simplemente cambiar de posición, cambiar de términos entre el vector B y el vector C, y lo que vamos a hacer es utilizar la transpuesta en el sistema A, ¿no? en el vector A. Entonces, si lo hacemos aquí rápidamente, pues nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. La forma canónica controlable, creo que hice muy grande esto, pero vamos a ponerlo aquí un poquito más pequeño. La canónica controlable, observable, canónica observable, ¿cierto? Pues terminaría siendo esta misma función, ¿no? No sé si pudiésemos coger esto y correrlo un poquitín. Vamos a ver si podemos escoger esto de acá. Creo que sí lo podemos correr un poquitín. Vamos a correrlo, a ver. Usemos el mouse. Sí, mire, se puede correr un poco. Listo. Entonces pongámoslo así. Entonces, para el caso de la forma canónica controlable,
Creo que lo podemos achicar. No, no me deja achicarlo. Esto es para rotarlo. Bueno, vamos a ponerlo por aquí en esta parte. ¿Vale? Ok, entonces para la forma canónica observable, pues simplemente vamos a tomar la misma representación. Entonces vamos a ponerlo por aquí en verduzco. Entonces vamos a tener acá, aquí me va a quedar un poquito más pequeño, ¿ok? Pero bueno, entonces vamos a tener acá, este sería x1 punto, x2 punto, sería igual a una matriz A, que ya la podemos empezar a construir, porque simplemente es tomar nuestra matriz A de la forma canónica controlable y aplicar la traspuesta. Y la traspuesta, pues cambiamos filas por columnas. ¿Bien? Entonces vamos a tomar este término, y esto sería acá, vamos a ponerlo en negro. En lugar de poner en la primera fila 0, 1, vamos a ponerlos en la columna 0, 1. Y en la segunda columna sería menos 2, menos 3. ¿Listo? Esto queda multiplicado por el vector B. Aquí me falta una cosa, el más. Esto queda multiplicado por el vector de estados, que sería x sub 1, x sub 2, ¿cierto? Y a esto sí se le sumaría más el vector B multiplicado por 1 multiplicado por u, ¿vale? ¿Qué términos irían ahí? Pues recordemos que simplemente es tomar los que están en el C, en el vector C de la forma canónica controlable, y ponerlos acá en forma de no vector fila, sino vector columna. Por lo tanto, aquí iría primer término el 3, segundo término el 1. ¿Listo? La salida Y quedaría definida directamente por un vector fila, que ya conocemos cuál es su valor, multiplicado directamente por nuestro vector de variables de estado, más nuestro vector unitario. Pero bueno, ahí voy a dejar ese más. Es más, de por sí lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque d b sub n vale 0. El vector d o la matriz d unitaria vale 0. Por lo tanto, toda esta parte debería haberse anulado antes, ¿no? O sea, todo esto estaba anulado desde antes. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar los términos que estaban en B. En B estaba 0, 1. Por lo tanto, ahora voy a poner el 0 aquí, el 1 acá. Y voy a poner las variables de estado x sub 1 y x sub 2. Y tendría la forma canónica observable. ¿Listo? Ahora bien, para la forma canónica diagonal, pues vamos a ver si se puede aplicar, ¿no? Espérame, dar 5, vamos a seleccionar bien esto. A ver si me lo deja hacer. Control C. Nos vamos directamente aquí a una otra página y vamos a decirle Control V. Uy, perfecto, sí se puede. Pensé que no se podía. Entonces observemos ahora que para la forma canónica diagonal tengo que hacer algo primero. Y es que primero voy a tratar de descomponer esto en polos simples si se puede. Entonces para descomponer, como este es un sistema en S al cuadrado, quiere decir que tengo dos polos. Entonces debo mirar si puedo hacer esto de encontrar esos dos polos simples. ¿Vale? En el numerador tenemos S más 3, ¿listo? Y en el denominador observamos que el sistema es bien simple, ¿no? El sistema termina correspondiendo, aquí vamos a tener el primer polo, aquí vamos a tener el segundo polo, dos números que multiplicados nos den 2, pero que sumados nos den 3, pues fácil, 2 y 3, 1, ¿no? S más 2 y S más 1 nos da directamente, la multiplicación nos da 2, la suma nos da 3, ¿ok? Polos no repetidos. Entonces, por lo tanto, no hay forma canónica de Jordan, sino hay forma canónica diagonal. Entonces, por ende, se puede encontrar ese valor. Pero recordemos que para poder hacer esto, debo encontrar los valores, ¿cierto?, de lo que serían los términos C. Recordemos, ahí tengo que aplicar fracciones parciales. Entonces, según la condición nos decía lo siguiente, la descomposición de este sistema nos da igual a ¿qué? A B sub n más, pongámosle otro color para que ustedes se acuerden. ¿Listo? Entonces, esto era igual a B sub n, ¿cierto? Y esto queda sumado más un C sub 1. En este caso, pues ya tenemos aquí que sería S más 2 más un C sub 2 sobre S más 1. Así fue como lo hicimos la descomposición. ¿Cómo encontramos a C sub 1 y cómo encontramos a C sub 2? Pues bueno, podemos utilizar el criterio del valor final, es decir, el criterio del límite. Ya ahorita lo borro, vamos a ponerlo por acá. Entonces, para encontrar a C sub 1 es igual a límite cuando S tiende a menos 2, ¿cierto? ¿De quién? De S más 2, ¿cierto? Y esto multiplicado por
el elemento de la función de transferencia original, que era s más 3, sobre s más 2, factor de s más 1, ¿no? Entonces, los términos s más 2 se anula con este s más 2 y simplemente aplico el criterio acá de reemplazar el término. Entonces, c sub 1 terminaría siendo igual a menos 2 más 3 sobre menos 2 más 1, ¿no? Más 1. Y esto nos daría igual, menos 2 más 3 nos daría 1 positivo, y en la parte de abajo menos 2 más 1 nos daría menos 1, por lo tanto c sub 1 es igual a menos 1. ¿Listo? Bien, ya tenemos a c sub 1. ¿Cómo calculamos c sub 2? C sub 2 termina siendo igual a límite cuando s tiende a menos 1 de s más 1, ¿cierto? Y esto multiplicado por s más 3 sobre s más 2, factor de s más 1. ¿Listo? Los s más 1 se cancelan. Este s más 1 se cancela con este s más 1 y simplemente hacemos el reemplazo de los términos. C sub 2 termina siendo igual a menos 1 más 3 sobre menos 1 más 2. Menos 1 más 2. Y esto terminaría siendo igual a menos 1 más 3, 2. Menos 1 más 2, 1 positivo. Por lo tanto, C sub 2 es igual a 2. Ya tenemos la descomposición, ¿no? Entonces, la descomposición nos daría esto. Por lo tanto, borramos C sub 1, borramos C sub 2 y ponemos los términos. C sub 1 terminaría siendo, vamos a ponerlo aquí en rojito, C sub 1 terminaría siendo menos 1. O sea, aquí podemos poner este 1. ¿Listo? Y aquí podemos borrar este término y poner el menos de una vez aquí. ¿Listo? Y el otro término es 2. ¿Listo? En esas condiciones ya tenemos los elementos. Bien. Entonces, bien, basados en eso, recordemos que este sería C sub 1, el 1 sería C sub 1, y el primer polo, P sub 1, terminaría siendo 2, ¿cierto? El segundo polo sería 1, y el término coeficiente sería S2. Bajo esas condiciones, vamos a borrar acá, esto ya no lo necesitamos, cálculo intermedio. ¿Listo? Cogemos acá y vamos a aplicar nuestro criterio. Entonces nos decía directamente, la forma diagonal nos dice simplemente, vamos a tener nuestros vectores originales, el vector de derivadas de estado que sería x1, x2 punto, y esto va a ser igual a el vector, bueno, matriz A, perdón, multiplicado por el vector de estados x1, x2, ¿listo? A esto le sumamos el vector B, que eso está bien simplón porque ya lo sabemos cuál es, ¿cierto? Y esto multiplicado por la entrada U, y la señal de salida, que solo hay una, va a ser igual a va a ser igual a un vector fila de dos términos multiplicado por nuestro vector de estados x1, x2, más aquí un vectorcito, ¿listo? O un elemento, un término como tal, multiplicado por U. ¿Listo? Entonces, bien, ¿qué términos serían en A? Recuerden muy bien, formamos un vector diagonal. Por lo tanto, vector diagonal nada, una diagonal. Vamos a formar una diagonal. Y la diagonal va a ser simplemente los términos de los polos, pero con sentido contrario. Por lo tanto, vamos a poner aquí a P sub 1 y después a P sub 2. En este orden de ideas, este es P sub 1. Y este que está aquí es P sub 2. Por lo tanto, el primero que va acá en la fila, en esta listica, va a ser nuestro querido amigo menos 2. ¿Listo? Y el siguiente término en la diagonal pues va a ser P sub 2 y en ese caso sería menos 1. Y el resto de términos serían ceros. ¿Listo? El vector U es fácil porque es un vector de unos. Entonces por lo tanto aquí iría un 1 y aquí iría un 1. Simplemente unos, ¿cierto? Y en Y pues iría directamente los términos de los coeficientes que van respectivamente como numeradores en cada uno de los polos. Por lo tanto aquí tenemos a C sub 1, ya lo hemos calculado, y a C sub 2. En ese orden tendríamos aquí a menos 1. Ojo a esto porque este dice menos 1 sobre S más 2, ¿cierto? Y este sería 2, ¿listo? Y el término que tenemos acá terminaría siendo B sub n, que es 0, ¿listo? Y por lo tanto este término se anula. Y tenemos la representación en la forma canónica diagonal. La forma de Jordan no se da, pues obviamente, porque no existe polo repetido. Y por lo tanto, pues bueno, y además no habría forma de hacerlo, ¿no? Para que tengamos un polo repetido, normalmente el orden de los denominadores debe ser un poquitín más alto. ¿Vale? Tiene que ser un poquitín más alto para tener una descripción de Jordan aceptable, ¿vale? En este caso, pues no cumple varias condiciones. Por lo tanto, no tenemos ningún problema, ¿ok? Bueno, bien. Pues eso era lo único que nos estaban pidiendo.
Listo. Y como les comentaba en algún momento determinado, les dije, hey chicos, existen unas etiquetas o unos comandos que se pueden utilizar directamente para la representación de las funciones de transferencia en forma de espacio de estados o viceversa, mejor dicho, para las transformaciones. Los comandos también se utilizan mucho en lo que sería MATLAB, ¿no? En MATLAB también se puede trabajar. Entonces, pues bueno, nada, la idea básica es utilizar esos comandos, ¿vale? Yo voy a aplicar el primero, que es el más difícil, técnicamente es el más sencillo, que nos dice lo siguiente. Yo puedo hacer una transformación de una función de transferencia directamente a variables de estados, es decir, teniendo en cuenta el numerador y el denominador de mi función de transferencia, yo puedo obtener directamente lo que son las matrices A, B, C, D, ¿cierto? O los vectores B, C, D, etcétera. Los puedo obtener directamente con esta función TF2SS. Si yo quiero hacer lo contrario y tengo definida lo que son el vector, la matriz A, los vectores B, C y D, ¿cierto? Yo puedo definirlos y con el comando SS2TF, Space State to Transfer Function, es lo que significaría el acrónimo, entonces puedo obtener directamente la función de transferencia tanto numerador como denominador, ¿ok? Entonces, bien. Uno de los ejemplos, ya lo hice por acá, estaba jugando un poco con él, listo, y es este que está por acá, ¿ok? Bueno, lo estaba pasando como a una imagen, entonces vamos a buscar la imagen, después cerramos esta cosa porque estas imágenes no me sirven. Aquí le voy a decir que no guardar, listo, lo estaba guardando por acá. Bueno, mientras tanto, ¿me siguen o ya se desconectaron? Lo voy a guardar en forma de imagen. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Acá está. ¿Listo? Esta misma imagen pues la voy a subir, pues es la misma consola que tenemos acá. Simplemente lo que hice fue pasarla ahí en forma de imagen y poner, pues bueno, los comentarios quedaron en verde y hacer una aclaración de cuáles son los elementos. Es el mismo ejercicio, ¿ok? Entonces en esta imagen que voy a subir también a la plataforma para que le tengan como relación, ¿listo? Como una forma de poder consultar cuando necesiten hacer este tipo de transformaciones, es la forma en que nosotros podemos transformar directamente de función de transferencia a espacio de estados. Entonces, en el caso de la consola de Scilab, nosotros vamos a definir primero un polinomio. Para poder definir un polinomio y hacer que los símbolos no sean unos caracteres numéricos, no sean unas variables numéricas, que Scilab no asuma a las letras como variables numéricas y nos presenta error, nosotros vamos a definir primero los polinomios. Entonces, ¿cómo se define un polinomio? Vamos a decirlo primero. Vamos a trabajar en función de transferencia, por lo tanto, el término que siempre utilizamos o la variable que siempre utilizamos es la variable s. Entonces, vamos a decir lo siguiente. El polinomio que vamos a llamar el polinomio s va a ser igual a un comando poly que nos va a definir directamente eso, la construcción de un polinomio, ¿listo? En donde ese polinomio va a tener los siguientes términos. 0 para indicar que es un polinomio simple, ¿listo? Coma, y entre doble comilla vamos a utilizar el símbolo que vamos a usar o que vamos a determinar como nuestro elemento variable, nuestra variable como tal, ¿ok? Entonces, como estamos en funciones de transferencia, pues ese va a ser nuestro símbolo, ¿ok? ¿Qué vamos a definir ahora? Se puede hacer de esta manera o ustedes pueden poner la función de transferencia directa, no hay problema. ¿Listo? Yo prefiero normalmente trabajar numeradores y denominadores separadamente. Entonces, en la función de transferencia definimos el numerador, o yo defino el numerador, ¿listo? Y vamos a suponer un ejemplo tonto. Entonces dijimos, bueno, en el numerador es s al cuadrado más 5s más 3, ¿ok? Después de eso, observen que estoy finalizando cada una de esas líneas, las que he leído hasta el momento, con punto y coma. Al igual que en MATLAB, el punto y coma significa, al finalizar una línea con punto y coma, significa no mostrar, ¿cierto?, el resultado, ¿listo? O no mostrar como tal, o no visualizar como tal, ¿cierto?, el proceso que se va a efectuar. Como nosotros estamos diciendo que el numerador va a ser igual a ese polinomio cuadrático, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo es simplemente no me lo muestre porque ya lo puse, ¿sí? Entonces, no hay necesidad. Si ustedes quieren mostrar los resultados, cuando terminen una línea de comandos, deben quitar el punto y coma, no lo deben poner, ¿ok? Bueno, también deben respetar las funciones, porque en las funciones pues también se tiene cierta prelación o cierto uso como tal para ese elemento finalizador, lo que es el punto y coma, ¿no? Entonces, numerador igual a s al cuadrado más 5s, más, bueno, 5 por s más 3, punto y coma, no me lo visualice. Y el siguiente es definir el denominador, ¿no? Denominador o den va a ser igual a s al cubo más 4
por s al cuadrado, bueno, 4s al cuadrado más 23s más 10. Es un número inventado por mí. Entonces, bien, tenemos definido una vez punto y coma para no mostrar el denominador. Tenemos definido de una vez los dos elementos primordiales para nuestra función de transferencia, el numerador y el denominador, ¿ok? Entonces, después simplemente definimos lo que sería nuestro sistema. Entonces, SL significa directamente el resultado, ¿cierto? O sea, eso va a crear directamente el comando TF2SS, porque lo que vamos a hacer es la transformación de función de transferencia espacio-estados. Ese comando va a asignar directamente diferentes elementos a un sistema de SL, a una configuración matemática de SL. Técnicamente lo que va a hacer es que asignar unos elementos vectoriales directamente a SL. Entonces, SL, pueden ustedes ponerle cualquier variable, HJ o H solo, bueno, como ustedes quieran, es lo de menos. SL es igual, ahí aplicamos el comando TF2SS, ¿cierto? Y ponemos nuestra función de transferencia, numerador sobre denominador, ¿ok? ¿Qué obtenemos? Ojo, porque no pusimos punto y coma. ¿Por qué? Porque queremos observar los resultados. Si ustedes ponen punto y coma, pues obviamente no les va a mostrar nada, ¿ok? Entonces, bien, él nos va a mostrar diferentes resultados. Entonces nos dice lo primero. Primer elemento obtenido en SL, SL entre paréntesis 1, nos dice lo siguiente. Como no se definió absolutamente ningún tipo de elemento de asignación o otro elemento distinto para que me mostrara el resultado, sino simplemente apliqué de manera directa la transformación de función de transferencia a espacio de estados, él nos va a entregar diferentes matrices vectores, son todos diferentes. Entonces nos dice, mire, SL lo primero que nos muestra es qué elemento nos va a mostrar en ese orden, ¿cierto? Nos va a mostrar la matriz A, la matriz o vector B, la matriz o vector C, la matriz o vector D. Nos va a mostrar una matriz X0 y esa matriz X0 o vector X0 corresponde a las famosas condiciones iniciales y nos va a mostrar un valor apuntador en el tiempo delta de t, que normalmente pues no aparece vacío, ¿no? Porque nosotros no estamos aquí utilizando variables, sino estamos utilizando constantes en los elementos coeficientes A y B, tanto del denominador como del numerador de la función de transferencia, ¿ok? Entonces, bien, SL, entre paréntesis 2, nos dice, mire, esta es la matriz A, y aquí aparecen, en el orden en que aparecen, ¿cierto? Van a ser así los términos de la matriz A. Entonces, observen que para este caso, este ejemplo, el primer término, en la primera estoy leyendo por filas, va a ser menos 2,1156,069. ¿Por qué tan largo el número? Porque para el cálculo de estas matrices se utilizan métodos numéricos. Y al utilizar métodos numéricos, pues obviamente son métodos aproximativos o aproximados, en donde los valores pues van a ser obviamente dependientes de una serie de operaciones tipo sumatoria. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, por eso nos da tantos valores, ¿no? Entonces, el primer término es menos 2,1156,069, el segundo término termina siendo menos 2,3918,067 y el tercer término tiene algo simpático y es lo siguiente, 6,210 de menos 16. ¿Listo? El D indica específicamente exponente. Es un exponente. ¿Por qué no utilizan E? Porque la E es el neperiano. Entonces, por lo tanto, van a utilizar la D como una forma para decirles a ustedes que están mostrando un exponente. Entonces, 6,210 de menos 16 es lo mismo que decir 6,210 exponente a la menos 16. Por lo tanto, obvio, estamos teniendo un exponente a la menos 16, significa que es 0.00000000, resto de ceros, y eso se aproxima ¿a qué? A 0. Lo que pasa es que, como les decía a ustedes, por precisamente las operaciones matemáticas que se siguen dentro del mismo programa, dentro del mismo software, entonces él hace esas aproximaciones y pues las sumatorias infinitas tienden a dar valores extremadamente pequeños, pero ese valor es 0. 6,210 d a la menos 16 o d menos 16 indica que es 0. Entonces, valores de, cuando aparezca esa famosa d elevada a un número muy grande, negativo generalmente, ¿cierto? Nos indica que es un término que apunta a 0. Por lo tanto, los términos son menos 2.12, si redondeamos, menos 2.39, 0 sería la primera fila. Segunda fila, 7.25 positivo, menos 1.42 negativo, menos 0.51 negativo, obviamente, ¿no? Por eso dije menos. Y la tercera fila sería 1.20 positivo, 1.97 positivo y menos 0,4581, etcétera, ¿vale? Miremos la matriz B, que no termina siendo una matriz, sino que es un vector, porque nosotros asumimos que es un sistema de una sola entrada. ¿Cómo sabemos que es de una sola entrada? Porque solo pusimos una función de transferencia, ¿ok?
Listo. Y entonces el término en B, observen que no nos dio ninguna D, por lo tanto, la matriz B termina siendo menos 1, bueno, el vector B termina siendo menos 1.82, etcétera, 2.37 y 0.14. ¿Ok? La siguiente, la matriz C. Bien, y la matriz C pues tiene esos tres elementos, menos 0.54, 0, miren que este sí nos dio un 0 perfecto, ¿listo? Y el otro que es 5.204 d a la menos 17, eso significa 0, entonces menos 0.5400 sería nuestra matriz de salida, ¿listo? Y por último, la matriz D pues termina siendo 0, así de sencillo, ¿listo? Matriz de transición directa, ¿ven? Bueno, y el último término que ustedes observan ahí, bien, pues corresponde directamente a las condiciones iniciales. Como no definimos condiciones iniciales, pues las condiciones iniciales son ceros, ¿ok? Bueno, junto con el otro que sería cómo se utiliza en la consola para hacer la transformación de espacio de estados a función de transferencia, se los subo a la plataforma, ¿listo? Porque necesitamos continuar acá. Ok, este es nuestro amigo Scilab. Bueno, aquí volvemos otra vez a nuestra continuación. Bueno, ya terminamos esta parte. Entonces podemos cerrarla. Adiósito. Y podemos continuar por acá. ¿Vale? Bien. F5. Bueno, ya vimos algunos aspectos importantes, ¿cierto? No son los únicos. Hay más cosas por observar. Pero digamos que desde el punto de vista práctico es lo único que necesitamos saber por el momento. ¿Vale? Bueno, antes de empezar con esto, espérame 5. Quiero que ustedes observen algo. Vamos a hacer algo aquí sobre nuestro tablerito. Vamos por este lado, pero bueno, antes de hacer esto, espérenme 5, yo quiero mirar una cosita. Bueno, técnicamente dice que están todos aquí. Ok, supongamos que sí. Vámonos a nuestro tablero porque quiero hacer algo acá. Bien. Vamos a poner de manera general lo que son el espacio de estados, la representación en espacio de estados, ¿ok? Vamos a tomar por acá. Y recordemos que la representación en espacio de estados corresponde a lo siguiente, ¿no? Vamos a tener un vector x punto que va a ser igual a una matriz A multiplicado directamente por el vector x punto, por el vector de estados x, ¿cierto? Más una matriz vector B que va a estar multiplicado por nuestra entrada U, si decimos que U es la entrada, ¿listo? Y la salida que va a ser un vector matriz, ¿cierto? Termina siendo igual a un vector matriz C, ¿cierto? Multiplicado por el vector de estados más un vector D o vector matriz D multiplicado por el vector de entrada, ¿cierto? Si tenemos más de una entrada. Esa era la representación general, ¿no? La hacemos así reteñido para que recuerden ustedes que estamos hablando desde el punto de vista vectorial matricial, ¿ok? Entonces, bien, lo que quiero que miren es lo siguiente. Como este sistema se armó, A, B, C y D son matrices vectores de coeficientes, este tipo de representación se dio porque nosotros asumimos que el sistema era LTI y con coeficientes constantes. Por lo tanto, tenemos esta representación. Como este sistema o esta representación, ¿cierto?, de estos vectores matrices, ¿ven?, es lineal, eso quiere decir que yo podría perfectamente aplicar la transformada de Laplace en este sistema. ¿Listo? Claro, se puede hacer, aunque sean vectores y matrices, ¿cierto? Técnicamente yo puedo aplicar la transformada de Laplace a vectores y matrices. Entonces no habría ningún problema en hacer lo siguiente. Vamos a tomar este sistema y lo que voy a hacer es aplicar, vamos a poner aquí esto como si fuese un sistema, ¿listo? Y vamos a aplicar la transformada de Laplace, ¿listo? Entonces al aplicar la transformada de Laplace de este sistemita, vamos a obtener lo siguiente. Observen esto muy bien. Entonces, la transformada de Laplace de x punto, recordando que es vectorial, vector matriz, no importa, en este momento vamos a asumir que vamos a sacar solo la transformada de Laplace de este término. Bien, la transformada de Laplace de la derivada primera de x, ¿qué termina siendo? Pues fácil, termina siendo s, recordemos eso, aquí estamos aplicando la propiedad de la transformada de una derivada, termina siendo igual a s por x, bien subrayado, ¿cierto?, de s. ¿Ok? Y esto termina siendo igual. Transformada de Laplace de A, pues A es una constante, es una matriz de coeficientes constantes, por lo tanto A sale de la transformada, ¿cierto? Y pues la transformada de Laplace de X, pues termina siendo pues X de S, ¿no? X de S, más
B es un vector, ¿cierto? De coeficientes, por lo tanto sale directamente de la transformada. Quedaría el mismo vector B multiplicado por la transformada de Laplace de el vector de entrada U, que sería U de S. Y hacemos lo mismo con la salida. Entonces la salida vendría a ser la transformada de Laplace de Y, terminaría siendo Y, pero de S, va a ser igual al vector C, que sale directamente de la transformada, multiplicada por el vector X, ¿cierto? De S, más el vector D, pues bueno, termina siendo un vector, así sea 0, pues son coeficientes, por lo tanto, sale directamente de la transformación, multiplicada por un vector U de S. ¿Listo? Bien, ¿qué podemos hacer ahí? Pues bueno, ahora tenemos, a partir de la aplicación de la transformada de Laplace, tenemos pues un sistema de dos ecuaciones, entre comillas, ecuaciones algebraicas. Por lo tanto, con estas ecuaciones algebraicas, pues yo puedo aplicar los criterios del álgebra, en donde observo que para la primera de las ecuaciones, ¿cierto? Sx de s igual a ax de s más b u de s, pues yo tengo un factor común. ¿Y quién es el factor común? X de s. Entonces, simplemente puedo sacar ese factor común. Entonces, observen muy bien lo que vamos a hacer. Vamos a tomar este sistema de ecuaciones que tengo acá y lo vamos a pasar acá. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. S por x de s. Este a está sumando este lado, a x de s está sumando, entonces pasa a restar. Entonces, menos a por x de s, es un retenidito, x de s termina siendo igual a v, ¿cierto? Por u de s. ¿Listo? Si tomamos ese primer término, pues nos damos cuenta directamente que factorizamos a x de s, por lo tanto esto sería igual, esto nos llevaría, estoy solamente tomando el primer término, ¿no? Estoy terminando el primer término, y eso nos llevaría a tener que s menos a, ¿cierto? Por x de s debe ser igual a v por u de s. ¿Listo? Si hacemos eso, resulta que está mal. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? De paso los escucho. Ese paso que acabamos de hacer de tomar a ax de s, pasarlo al otro lado a restar, está perfecto. Está muy bien, ¿vale? Pero cuando hicimos la extracción, cuando hicimos el factor común x de s, lo sacamos, que entre comillas, según el álgebra formal, pues ahí sería lo más normal, ¿no? O sea, tenemos sx de s menos ax de s, pues si sacamos como factor común x de s, pues debería ser s menos a, ¿cierto? Por x de s. Y yo les digo que está mal. Hay algo que hace falta y algo que ustedes deben considerar muy bien ahí. ¿Qué hace falta o por qué está mal ese último término? Falta algo. A ver, los escucho. De paso sé si no estoy solo. ¿Porque A es un vector? No es un vector. A no es vector. Recuerden que es A. A ver. Está bien la observación, pero está mal la definición. O sea, está bien la observación de que A tiene algo, pero está mal la definición. ¿Es una matriz? Es una matriz. Muy bien, exactamente. A es una matriz. ¿Cuál es el problema de eso que está dentro de paréntesis? Que estoy restando un término, porque ese, miren que no lo subrayamos, no lo mostramos, lo sacamos directamente de aplicación de una propiedad de la transformada. Ese es un término, es una variable, y estoy haciendo una resta que no se puede hacer en álgebra lineal. Es una resta que no se puede hacer y esto es imposible hacerlo, no se puede restar una variable de una matriz, o más bien al revés, una matriz no se puede restar de una variable. ¿Por qué? Porque las condiciones de la resta entre matrices es eso mismo, que sean matrices y que tengan las mismas dimensiones. Por lo tanto, S debería tener las mismas dimensiones de A. Entonces miremos que el error que está ahí, ¿cierto? Es que debemos transformar esa S, que es un término, es una variable, lo tengo que transformar en una matriz. ¿Para qué? Pues para que pueda restarlo con una matriz, con otra matriz que en este caso sería A. ¿Ok?
Entonces, observen, muy bien, por los que están observando. Entonces, ahí hay un problema. El problema está en que no se puede hacer esa resta tan olímpicamente como lo acabamos de hacer. ¿Cómo convertimos un término, cierto, en una matriz? Entonces, aparece la famosa transformación en donde nosotros simplemente tomamos el término y lo vamos a multiplicar por una matriz muy especial que se conoce como la matriz identidad. Entonces, si tomamos la matriz identidad y se la multiplicamos al término S, que eso sí se puede hacer, la multiplicación sí es válido, multiplicar una matriz por un término, ¿cierto? Por un valor, eso sí se puede hacer en la multiplicación. Si multiplicamos ese término S por la matriz identidad que tenga las mismas dimensiones de la matriz A, además la matriz de identidad es cuadrada, la matriz A también es cuadrada, o sea, vale, bien, entonces sí podría ser la resta. Entonces, lo que nos hace falta no es que esté del todo mal, sino que lo que falta es que nosotros convirtamos a S en una matriz, ¿listo? En un término matricial. Por lo tanto, me voy a volver un poquitín acá con un pequeño borradorcito, borro acá, y esta resta sí la voy a poder hacer, y es la siguiente. S multiplicado por la matriz identidad. S multiplicado por la matriz identidad menos A, sí se puede hacer. Y ahora sí estaría correcto. ¿Listo? Ok, muy bien. Están volando, muchachos. Están volando en álgebra lineal. Entonces, bien, ya tengo esa condición, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría perfectamente, por ejemplo, despejar ese x de s. ¿Para qué lo despejaría? Pues para reemplazarlo en la segunda ecuación y encontrar una relación y de s sobre u de s. ¿El truco qué es? Miren lo que estoy haciendo. Estoy tomando la ecuación de estado o la representación en espacio de estados, ¿cierto? En donde tenemos las dos ecuaciones, la ecuación de estado y la ecuación de salida, y la voy a tratar de llevar a una función de transferencia. O sea, la voy a tratar de llevar a una representación de tipo entrada versus salida. ¿Quién es la entrada? La entrada es u. ¿Quién es la salida? Es y. ¿Pero quiénes son los estados? Están arriba. Entonces, por lo tanto, no puedo hacer una representación si no mezclo esas dos ecuaciones, las que están en negro, ¿no? Recuerden primero, la primera ecuación x punto es igual a ax más bu, corresponde a la ecuación de estado. Y la segunda ecuación se llama ecuación de salida, y igual a cx más du. Entonces, perfectamente podríamos hacer eso. Ah, pues sí, ingeniero, pues tanta cosa. Despejemos a x de s. Y entonces aquí deben recordar otra propiedad, ¿no? X de s, aquí en la última ecuación, x de s está multiplicando a si menos a. Entonces uno diría olímpicamente, pues tomemos si menos a y la pasamos a dividir al otro lado. Pues no se pueden matrices, la división no está definida en los procesos matriciales. Por lo tanto, debo tener en cuenta que la única forma de poder pasar para poder despejar a x de s, para poder pasar este si menos a, ¿cierto? S por la matriz identidad menos la matriz A, para poderlo pasar al otro lado, solo se aplica si nosotros aplicamos el criterio o utilizamos el criterio de la inversa. S por I menos A es una operación entre matrices, me va a dar una matriz. Por lo tanto, pasar todo este término al lado derecho indica que debo encontrar la matriz inversa. Que en definitiva, ¿qué termina siendo? La matriz solución. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a tomar este x de s va a ser igual, ahora sí despejado, ¿a qué? Ojo a esto, a s por la matriz de identidad menos a inversa. Toda esta tiene que ser la inversa de la matriz. Y esto queda directamente, ¿qué? Multiplicando a el vector b, ahora sí, la inversa de la matriz y puede multiplicar a nuestro vector b, que está también multiplicando a nuestro vector u de s. ¿Listo? Y esto que es del primer término, ¿cierto? De nuestra primera ecuación, pues ya podemos hacer el reemplazo sobre la segunda ecuación. Entonces venimos aquí arriba y lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle otro colorcito, a despejar, ¿no? Entonces tendríamos y de s termina siendo igual a c, ojo a esto, a nuestro vector matriz c por x de s. Pero x de s, ¿quién es? X de s es s por i menos a, ay caramba, qué asquerosa esa a, por a, ¿cierto? Recuerden que esto también hace aquí una i, ¿listo? S por i menos a inversa, multiplicado por b, multiplicado por u,
de S. Listo, todo esto está haciendo esta multiplicación, ¿vale? Y esto le sumamos la matriz D multiplicado por la matriz vector U. ¿Listo? Si hacemos esta operación, pues bueno, tendríamos directamente entonces C multiplicado por SI menos A a la menos 1 por B por U de S. Ojo, porque uno diría, ingeniero, yo podía poner lo siguiente, SI menos A a la menos 1 por C por B por U de S. No. Aquí hay algo que se conoce como la prelación de las operaciones en álgebra lineal o la prelación de las operaciones entre vectores y matrices. Como la multiplicación está dada en este sentido, por lo tanto, yo no puedo olímpicamente poner a C donde se me dé la gana en esta multiplicación. El orden que se lleva aquí es que C multiplica a S por I menos A, ¿cierto? A la menos 1. Después esto multiplica a B y esto multiplica a U de S. Entonces, debe conservarse la misma posición de cada uno de los vectores matrices, ¿ok? Entonces, C que es por ejemplo, para el caso de los sistemas de una entrada y una salida, C es un vector fila. Un vector fila sí se puede multiplicar por una matriz y después este resultado lo puedo multiplicar por un vector columna. En ese orden de ideas sí lo puedo hacer. Pero yo no puedo poner a C donde se me dé la gana aquí. Tiene que ser de esa manera. Y una de las cosas que observamos es que ahora tenemos a U de S en ambos lados, ¿no? En ambos extremos acá. Tengo a U de S aquí en este punto. Tengo a U de S acá y tengo a U de S acá. Por lo tanto, puedo aplicar el criterio del factor común. Entonces, miremos que vamos a hacer una operación bien interesante. Y de S, ay caramba, espérame porque Y toca hacerle con esta rayita diciendo que es vector, ¿cierto? Y de S termina siendo igual a, ojo a esto, C, ¿cierto? C por S por I, ¿cierto? Menos A la menos 1 por V, ¿cierto? Y esto más D, esto sería pues factor de U de S, pero como U de S es la entrada, pues la podemos dejar aquí directamente. La podemos pasar porque ya la hemos despejado al lado izquierdo. Y entonces lo que tengo es la representación, ¿listo? De el espacio de estados como una función de transferencia, en donde cada uno de los elementos que ustedes observan ahí, ¿cierto? Son interesantes en el mismo sentido de ¿qué? De que las posiciones en que se ubican, ¿sí? Nos definen específicamente el tipo de elemento que es cada uno de los elementos de vector matriz. De aquí es donde se va a despejar por qué A termina llamándose matriz de estados, ¿cierto? Por qué B termina llamándose matriz de entrada, por qué C se llama la matriz de salida y por qué D termina llamándose la matriz de transferencia directa, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase porque vamos a adelantar. Bueno, más que en la siguiente clase. Vamos a pasar eso que tenemos ahí, esa representación en función de transferencia, vamos a pasarla directamente en forma de diagrama de bloques. Y de ahí, del diagrama de bloques, es que ustedes van a entender por qué es que aparece este tipo de representación, o por qué este tipo de representación le da los nombres a cada uno de los elementos A, B, C y D. Observen ustedes que quedaron solamente ¿qué? Operaciones entre matrices vectores. No aparece absolutamente nada más. Y esas matrices, esos vectores, pues tienen ¿qué? Tienen coeficientes, tienen elementos numéricos, a excepción de lo que sería nuestra matriz diagonal de S, que es S por I, el término S multiplicado por la matriz identidad. De resto, todos los elementos que están ahí deben tener, digamos, números, están representados en forma numérica, ¿ok? O sea, los elementos de cada una de esas matrices son números, ¿ok? Bueno, y esta es la explicación lógica para decirles lo siguiente. ¿Cómo es que Scilab hizo la transformación, o cómo es que Scilab puede llegar a hacer la transformación de tener los vectores matriz A, B, C y D, y se puede devolver a darnos directamente lo que sería nuestra función de transferencia Y de S sobre U de S? Tiene que hacer estas operaciones matemáticas entre matrices vectores para poderlo hacer, ¿ok? Bien, esa gráfica la vamos a hacer y yo creo que se la voy a subir mejor a la plataforma. Es bastante simplona. Ok. Vamos porque son las 11:22 y necesitamos entrar a este término. Listo.
Entonces, bien, volvemos otra vez a nuestras representaciones de modelos. Vamos a empezar otra vez a modelar y para ello, pues bueno, recordamos muy bien, quise ponerlo en estas diapositivas para que a ustedes nunca se les vaya a olvidar, ¿listo? Que nosotros tenemos un tipo de movimiento que es el movimiento de traslación, en donde una masa se desplaza sobre una trayectoria rectilínea, entre comillas rectilínea, ¿listo? Es una trayectoria que puede tener curvas, pero entre comillas nosotros vamos a tener dos puntos distintos. El punto de llegada con respecto al punto de salida va a ser diferente. Esto quiero que quede claro, ¿por qué? Porque resulta que el siguiente movimiento que vamos a ver, o los movimientos que se van a observar desde el punto de vista mecánico, son los movimientos de rotación. Y en los movimientos de rotación, ¿cierto? Como vamos a movernos alrededor de un eje, el punto de llegada termina siendo el mismo punto de salida. ¿Listo? El punto de llegada es el mismo punto de salida. ¿Ok? Porque la masa va a volver al mismo punto siempre, ¿vale? En estos criterios del movimiento de traslación, en esta traslación que se realiza en una trayectoria en donde el punto de entrada, de llegada y el punto de salida son distintos, entonces nosotros tenemos una representación en donde hay diferentes variables, ¿no? Dependiendo de los elementos que se liguen directamente a nuestra famosa masa, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una interacción de fuerzas en donde esa interacción de fuerzas nos va a definir tres elementos importantes del movimiento de traslación, que son la aceleración, la velocidad y por obvias razones el desplazamiento. Y sabemos la relación que existe entre cada una de ellas, ¿no? La aceleración es la derivada de la velocidad es la derivada del desplazamiento o de la posición, ¿ok? Si lo vemos al revés, pues bueno, entonces el desplazamiento es la integral de la velocidad y la velocidad es la integral de la aceleración. Eso depende de la visión que ustedes quieran dar, pero los tres están ligados directamente por términos, o bien sea integrales o bien sea diferenciales. Recordarán ustedes que cuando hablamos directamente del movimiento de una masa, pues bueno, si la masa se desplaza, esto es muy importante, debido a una acción de una fuerza que obliga a ese desplazamiento, entonces la fuerza va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración, y la aceleración es la segunda derivada de la posición, por lo tanto, masa por la segunda derivada de la posición termina siendo igual a la fuerza que se ha aplicado, ¿no? Recordemos que ese F de t es una sumatoria de fuerzas, o sea, hay fuerzas en donde si esas fuerzas, si esas F de t nos dan 0, se contrarrestan entre sí, se oponen, entonces decimos que el sistema se encuentra en un estado conocido como estado inercial. De por sí se va a encontrar quieta, o se va a encontrar probablemente a una velocidad constante. Depende de la característica del movimiento, ¿ok? Pero si f de t es diferente de 0 es porque las acciones de las fuerzas, ¿cierto?, no son iguales y por lo tanto vamos a tener una componente de desplazamiento y de t. Por eso es importante recordar que masa por aceleración es igual a la sumatoria de todas las fuerzas alrededor de dicha masa. ¿Ven? Como tenemos nosotros entonces los elementos que son la masa y los otros dos que son el resorte y el amortiguador, no se les olvide que cada uno de ellos pues cumple una ley y de acuerdo a esa ley pues va a tener una ecuación característica y aquí recordamos que para el caso del resorte, la elongación de un resorte o la deformación del resorte va específicamente de la mano de la fuerza aplicada. Si existe una fuerza aplicada sobre el resorte que genere una elongación o una contracción del mismo, una tensión del mismo, entonces dicha fuerza tiene que ser igual a una constante de elongación multiplicada por la función de desplazamiento. Entonces F de S es igual a K por Y de T, ¿no? Recuerden que S es spring, de resorte en inglés, ¿no? Y para el caso del amortiguador, pues se acuerdan ustedes que nosotros estamos directamente relacionados con un cambio de posición, ¿sí? Con una tasa de cambio de la posición, y la tasa de cambio de la posición es una velocidad. Por lo tanto, la fuerza que se genera sobre un amortiguador que es de tipo disipatorio va a ser igual a una constante propia del amortiguador que se conoce como la constante de fricción viscosa o de fricción viscosa o de viscosidad, ¿listo? Multiplicado por esa razón de cambio en la posición, ¿listo? Que corresponde pues a la primera derivada de ella, de la posición, ¿vale? Teniendo en cuenta las fuerzas de Newton, pues entonces nosotros siempre llegábamos a lo mismo, ¿no? Que existe algo muy importante, es que cuando nosotros aplicamos esos criterios de cuerpo libre para poder analizar las direcciones, sentidos de las fuerzas que interactúan en la masa y poder encontrar una ecuación diferencial que nos permita definir el movimiento del sistema, siempre aplicamos el criterio de ley de conservación de la energía. Y eso que está ya en forma de, digo, con las letras en cursiva, ley de conservación de la energía, es lo que nos va a definir algo muy importante. Y es lo siguiente: si para el caso de la aplicación de fuerzas alrededor de una masa y de todas las componentes de fuerza vectoriales, ¿cierto?, yo tengo unas ecuaciones,
Resulta que como el principio de la ley de conservación de energía se aplica a estos sistemas tensoriales, a estos sistemas como tal vectoriales, entonces debe existir un método para poder llevar ecuaciones desde el punto de vista de fuerzas aplicadas hacia ecuaciones en energía. Y esa es la condición que nosotros vamos a tomar directamente para poder encontrar una segunda forma de poder modelar los sistemas, ¿ok? Ya no solamente en forma de fuerzas, sino en forma de conceptos de energía o elementos de energía, ¿ok? Entonces, bueno, el ejemplo que ustedes tienen ahí ya lo conocen, ¿no? Si ustedes tienen directamente una masa y esta masa se desplaza a una posición y de t por acción de una fuerza F de t, pues masa por aceleración tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas que intervienen. Como en el caso del modelito que ustedes observan ahí, hay tres fuerzas. La fuerza F de t aplicada que obligó al movimiento, la fuerza de recuperación del resorte y la fuerza de recuperación del amortiguador. Entonces, masa por aceleración, que es igual a masa por la segunda derivada de y, termina siendo igual a la sumatoria de fuerzas. F de t, que va en el mismo sentido del desplazamiento de la masa, menos Fs menos Fd. Fs, que es fuerza en el resorte, force swing, y Fd, que es fuerza en el amortiguador, force damper. ¿Listo? Para los que están estudiando inglés, ¿vale? Si ustedes hacen eso, pues bueno, estaba hablando de la ecuación que está debajo de las figuras, de las grafiquitas. Bueno, pero ustedes saben entonces que ustedes agarran la ecuación diferencial de este sistema, ya la hicimos anteriormente, entonces masa por la segunda derivada de y más la constante de fricción o la constante de viscosidad beta multiplicada por la primera derivada de y más la constante de elongación o de rigidez multiplicado por y de t termina siendo igual a f de t. Esa ecuación diferencial ya sabemos cómo obtenerla, ¿no? Si nosotros tomamos la masa y la dividimos, es decir, tomamos la masa de la primera ecuación diferencial y la dividimos para obligar a que el primer término que acompaña la derivada de mayor orden, o el término que acompaña la derivada de mayor orden, que en este caso la derivada segunda, sea 1, entonces obtenemos lo siguiente, que es lo que vemos en la segunda línea. La segunda derivada de y de t, observen que la están poniendo punto a punto, es lo mismo que la expresión que está arriba, solo que estamos utilizando lo que sería la representación de Newton, que utiliza los dos punticos arriba o el punto arriba para expresar o derivada segunda o derivada prima, ¿no? Derivada primera. Entonces, bueno, la derivada segunda de y de t más b sobre m más la constante de fricción sobre la masa multiplicado por el diferencial de y de t más K, que es la constante de elongación o constante de rigidez sobre la masa por y de t, termina siendo igual a K sobre M por R de t. Aquí es donde uno dice, uy, ¿dónde apareció ese? A ver, ¿de dónde carambas llegan ustedes a decir que F de t termina siendo K sobre M por R de t? Ahora bien, ¿qué carambas es R de t? Bueno, R de t como tal es una señal de referencia. ¿Listo? Es una señal de referencia, no es una señal rampa para que no se vayan a equivocar. Una señal de referencia significa una señal escalón, una señal impulso, una señal pulso, una señal delta, una señal de tipo rampa, una señal de tipo exponencial, una señal de tipo parábola. Es una señal de referencia escogida, ¿listo? ¿Cuál es la idea? Que esa señal de referencia esté multiplicada por un factor K. Entonces, si nosotros escogemos una fuerza F de t que sea proporcional a la constante de elongación del resorte, porque la constante de elongación del resorte es la que está acompañando directamente a la salida y de t, el lineal, ¿cierto? Multiplicada por una señal de referencia, obtenemos ese factor K sobre M por R de t, ¿vale? ¿Por qué hacemos esa transformación de F de t? ¿Por qué condicionamos directamente a F de t que sea este tipo de entrada? Una señal de referencia multiplicada por el factor K, ¿listo? Del resorte. Porque con ello llegamos a una excelente aproximación que nosotros ya conocemos, que beta sobre M puede ser igual a 2 veces zeta por omega sub n. Recordemos que nosotros trabajamos esa letra zeta diferente. Nosotros trabajamos esa letra zeta que se conoce como el factor de amortiguamiento, lo trabajamos como ρ. Entonces es exactamente lo mismo. 2 veces el factor de amortiguamiento multiplicado por la frecuencia natural termina siendo igual a v sobre m. ¿Bien? Omega sub n al cuadrado termina siendo igual a k sobre m. ¿Se acuerdan de eso, no? Si recordamos un poquito la demostración o las demostraciones que hicimos están en su plataforma también, recuerden ustedes muy bien que omega sub n cuadrado terminaba siendo era a sub 0 sobre a sub 2, ¿no? Y a sub 0 es k y a sub 2 es m. Entonces k sobre m es omega sub n cuadrado. Entonces miren que lo que se está haciendo acá, ¿qué es? Utilizando los recursos de poder asumir directamente esos coeficientes, lo que son la función de amortiguamiento, o más bien el valor de amortiguamiento o la constante de amortiguamiento, y asumiendo como tal lo que es la constante de la frecuencia natural, ojo a esto,
una ecuación diferencial obtenida directamente de los parámetros, para este caso mecánico, m, k y v, perfectamente se puede llevar a otra ecuación diferencial en donde los términos ya sean rho o zeta y omega sub n. Entonces lo que se hizo simplemente es una transformación directa para obtener esos parámetros que son muy importantes para poder definir el comportamiento de nuestro sistema en traslación. ¿Listo? Esto quería apuntarlo acá porque de pronto se piensa que para poder llegar a encontrar a rho y a zeta y omega sub n y encontrar k, etcétera, se necesita obligatoriamente tener que pasar por la función de transferencia. Pues no, se puede hacer una representación directa desde la ecuación diferencial hacia los términos que están ahí, simplemente haciendo esa pequeña transformación que acabamos de ver. Bien, 3 elementos importantes en los movimientos de traslación. ¿Listo? Estos criterios pues también se van a tener en cuenta en los movimientos de rotación, pero bueno, para este caso nosotros vamos a estar empezando con el movimiento de traslación. Y es específicamente que en mecánica clásica, aquí vamos a quitar el cuento de la mecánica cuántica, aquí no vamos a tener en cuenta cosas raras, sino vamos a tener en cuenta leyes muy lineales, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? En la mecánica clásica normalmente para poder definir a la masa uno toma una masa extremadamente pequeña, casi infinitesimal, de tal manera pues que esta masa sea entre comillas despreciable. Si se asume eso, entonces nosotros podemos llegar a una muy buena aproximación de lo que ocurre cuando nosotros aplicamos una fuerza vectorial sobre esta masa despreciable. Y es una aproximación bien interesante. Nos dice que la fuerza vectorial termina siendo igual a la aceleración vectorial. ¿Listo? Ambos elementos son formas vectoriales y se pueden representar directamente con sus componentes, tanto magnitud como dirección como sentido. ¿Ok? La idea básica es tratar de llevar directamente la relación de las 3 leyes de Newton hacia el concepto de energías. ¿Bien? Recordando un poco las leyes de Newton, pues ahí están las 3 leyes, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley, que si lo decimos en términos técnicos sería la primera ley o ley de inercia de las masas o ley de inercia de los sistemas, la segunda ley o ley del movimiento de las masas y la tercera ley que es la ley de acción-reacción de fuerzas, ¿listo? O entre fuerzas. Entonces, ley de inercia, ley de movimiento, ley de acción-reacción. Para la ley de inercia me permito leer e interpretar una partícula, una partícula. Cuando hacemos esa descripción o cuando hacemos esa definición de una partícula, estamos diciendo un elemento con masa despreciable. Un elemento con una masa muy pequeña. Tanto así que es tan pequeña que no la tenemos en cuenta directamente en el análisis como tal de la ley. Una partícula, inicialmente en reposo, que está quieta, está estática, o que se encuentra en movimiento, pero a una velocidad constante, mantendrá dicho estado mientras una fuerza externa no lo saque de dicho estado. Ojo, la ley de inercia nos dice específicamente lo siguiente. Nos dice que si una masa está totalmente estática o una masa se está moviendo, sí, pero a una velocidad constante, ¿cierto? Esa masa está en un estado inercial, se encuentra en un estado inercial, es lo que significa eso, ¿ok? Porque uno siempre piensa que la primera ley de Newton es solamente para los objetos en reposo y es falso. Es para los objetos en reposo, pero también para los elementos que se encuentran en una velocidad constante, ¿cierto? Obviamente definidos desde un punto de vista de movimiento vectorial, ¿no? Entonces, primera ley de inercia. En masas en reposo o masas que se encuentran en movimiento a velocidad constante y en donde no participa una fuerza externa que obligue al cambio de dicha posición, o bien sea que la masa se siga manteniendo en reposo o que la masa se siga manteniendo a velocidad constante en una dirección definida, ¿vale? La segunda ley o ley de movimiento nos dice lo siguiente, y aquí es donde aparece algo interesante: la aceleración de una partícula con masa. Entonces dicen, bueno, esta partícula sí vamos a asumir que tiene una masa, porque si la masa es despreciable, la masa es cero, y masa cero multiplicado por cualquier tipo de aceleración, pues nos da fuerza cero. Entonces no tendría sentido, ¿no? La aceleración de una partícula con masa es proporcional al vector de la fuerza resultante que actúa sobre ella en la misma dirección. Entonces, si lo tomamos en términos técnicos, nos dice lo siguiente: si aparece una aceleración. ¿Y cuál es la condición para que aparezca una aceleración? Observen la ley de inercia. Si la velocidad es constante en una masa, la aceleración es cero. Porque la derivada de una velocidad constante, si la velocidad es constante, la derivada de una constante es cero. Por lo tanto, miren que la ley de movimiento dice: si un sistema, para nuestro caso, una masa, se desplaza y sufre aceleración, es porque existe una fuerza que obligó a que apareciera dicha aceleración. ¿Listo? Y
la dirección de la aceleración será igual a la dirección de los vectores de fuerza resultantes, porque puede ser que no haya una sola fuerza aplicada para romper ese estado inercial de nuestra masa. Es posible que no haya una sola fuerza aplicada, sino que tengamos un conjunto de fuerzas. Sin embargo, la sumatoria de esos vectores o esas fuerzas de forma vectorial, ¿cierto?, nos da una fuerza resultante. Entonces, la dirección de la aceleración termina siendo igual a la dirección de la fuerza resultante que obligó a dicha aceleración. Segunda ley, ley de movimiento. Bien, y observen que la ley de movimiento nos define específicamente ¿qué? Ecuación. La ecuación que nosotros ya conocemos en la masa. Fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Y la tercera ley, pues ustedes ya la conocen, ¿no? Las fuerzas de acción y reacción que interactúan en una partícula, presentan igual magnitud en dirección opuesta y son colineales. ¿Qué significa esto? Nos dice simplemente, chicos, una fuerza se opone a otra específicamente cuando las dos están apuntando, ¿cierto? Están en igual magnitud, es decir, o sea, se encuentran del mismo valor, son fuerzas iguales, ¿cierto? Solo que son opuestas. Así de sencillo. Si las fuerzas opuestas, es decir, si una fuerza aplicada tiene una fuerza contraria que van en la misma dirección, cuando se dice colineales es que ellas dos son paralelas, o sea, van en la misma dirección, no van con ángulos, son fuerzas aplicadas no angulares o que no presentan ángulos entre sí. Si yo tengo dos fuerzas, siempre vamos a tener lo siguiente: a toda fuerza aplicada tengo una fuerza contraria, ¿vale? Si la fuerza aplicada con respecto a la fuerza contraria son exactamente iguales, la masa se mantiene en la primera ley. Es decir, en estado inercial. Pero si la fuerza aplicada es diferente a la fuerza contraria o fuerza opositora, entonces voy a tener una fuerza resultante y entonces tendremos la segunda ley. Así de sencillo. Y aparecen las tres leyes ligadas entre sí, ¿vale? Bien, de todas ellas, la que realmente tiene una ecuación que está ya definida como una ley es la segunda. La segunda ley de movimiento tiene una ecuación definida y la conocemos. Fuerza en la masa va a ser igual a masa por aceleración. Por eso, como esta ya tiene ecuación, pues vamos a utilizar la segunda ley de movimiento para describir directamente lo que es la componente de energía. Entonces, bien, para poder definir lo que es la componente de energía en un sistema con masa, entonces vamos a tomar la segunda ley de Newton, ¿ok? La ley de movimiento. Recordemos muy bien que la ley de movimiento nos dice lo siguiente: la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Como la fuerza es vectorial, la aceleración también será vectorial porque la masa es una constante. Por lo tanto, F vectorial termina siendo igual a M constante, ¿cierto?, multiplicado por aceleración vectorial. Bien, como la aceleración es vectorial, quiere decir que tiene magnitud, dirección y sentido. Y es derivable. Por lo tanto, si aplicamos la derivada, la fuerza termina siendo igual a la masa por la derivada de la velocidad vectorial. ¿Listo? Es lo que vemos en la primera ecuación. Entonces, cabe recordar que x punto de t, ¿cierto?, que es la representación en Newton de una derivada de primer orden, x punto de t es lo mismo que de x de t. Y x segunda de t, pues es lo mismo que la derivada segunda de x con respecto a dt2. ¿Esto a qué se debe? Específicamente aquí quiero que miren la segunda parte, sobre todo de x punto de t. En x punto de t nos dice es igual a dx sobre dt. ¿Eso qué significa? Hay una derivada en x en el numerador y hay una derivada en el tiempo en el denominador. O sea que de alguna forma es posible que nosotros pudiésemos separar esos términos de x sobre dt. Claro que sí. Y eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, bien, si se toma la ecuación de forma escalar, la anterior ecuación, la que aparece donde dice m por a vectorial igual a f vectorial, pero lo vamos a tomar desde el punto de vista de la velocidad, entonces decimos que la ley 2 o la ley de movimiento de Newton, ¿cierto?, nos define algo que se conoce como el principio de la conservación de la energía mecánica. Bien, por lo tanto, vamos a empezar a explorar cómo obtenemos los principios de energía. Entonces, ojo a esto. Recordemos que la energía, pues obviamente es la expresión obviamente de un trabajo también, ¿no? Entonces, vamos a aplicar ese criterio. Bien, vamos a tomar directamente lo siguiente. M por B punto termina siendo igual a F de X. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. La masa multiplicada por la aceleración, pero no vista como aceleración, sino como velocidad punto, que es lo mismo, ¿cierto? Visto desde la velocidad, va a ser igual a la fuerza en donde esa fuerza nos permite el desplazamiento. F de X significa la fuerza en función de X, significa fuerza en función del desplazamiento. Hay movimiento
Y ese movimiento obliga directamente a partir de la fuerza aplicada a que el objeto se desplace en una trayectoria. Entonces X corresponde a la trayectoria. Por lo tanto, F de X, o la fuerza aplicada que genera una trayectoria, termina siendo igual a la masa multiplicada por la primera derivada de la velocidad. Entonces, si llevamos eso directamente a la representación, no en X puntos, sino la llevamos directamente en forma de dx de t, observen lo que ocurre acá. M por V de V termina siendo igual a V por F de X de t. ¿Listo? Y ahí es donde uno dice, úpale, ahí sí no le entendí nada. ¿De dónde carambas apareció este término? ¿Ok? Entonces vamos a salir un minutito de acá y vamos a copiar esta parte. Vamos a ver si no sale. Ay, pulse el Arduino genuino ese. Ahora sí. A ver, 5 segundos, ya. Vamos a quitar este puntito. Y vamos a seleccionar toda esta cosa. Entonces, observen muy bien de dónde salió eso. La demostración, porque después dicen, no, usted se inventó esa vaina. Entonces, muy bien. Tenemos a... Espera, que se me hizo el lápiz. Lapiciño, lapiciño, lapiciño. ¿Listo? Tenemos la siguiente expresión. La fuerza que nos genera una trayectoria en X va a ser igual a la masa multiplicada por la velocidad, punto que corresponde directamente a nuestra aceleración, ¿no? Pero esto es lo mismo que decir masa multiplicado por la derivada, ¿cierto? De la velocidad. Ay, carambas. La derivada de la velocidad. A ver, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo ahora? Hagamos una cosa. Separemos variables. Entonces vamos a tomar esta de t, la pasamos a este lado, entonces tendremos lo siguiente. F de x por dt terminaría siendo igual a masa por la derivada de la velocidad. Lo que hicimos fue separación de variables. ¿Listo? Y vamos a multiplicar en ambos extremos. ¿Listo? Vamos a multiplicar por velocidad. ¿Listo? Vamos a multiplicar en ambos extremos por la velocidad. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Vamos a obtener, ojo a esto, y es velocidad multiplicado por la función de fuerza que genera un desplazamiento, y esto multiplicado por dt, va a ser igual a masa por velocidad por la derivada de la velocidad. Y entonces observen que este tricito que yo tengo acá, este pedacito, es integrable. ¿Listo? V por dv o v por dv termina siendo integrable. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a mirar cómo podemos hacer la integración. Pero antes que nada observemos algo bien interesante, y es que al hacer esta aplicación de multiplicar por v en ambos extremos, nos queda v por f de x por dt. Y recordando que v es la derivada con respecto a la posición, y la posición la estamos definiendo como esta x, pues entonces esta v la podemos representar de la siguiente forma. V es la derivada de x, entonces sería la derivada de x con respecto a dt, que es v, multiplicado por f de x. Esto multiplicado por dt termina siendo igual a masa por velocidad por la derivada de la velocidad. Entonces, haciendo esa representación, pues este dt se mete con este dt, se pierde y nos va a entregar lo siguiente. Que, aquí pongámoslo en azulito. Nos va a entregar lo siguiente. Vamos a ordenarlo un poco. Masa por la velocidad por la derivada de la velocidad termina siendo igual a la función f de x multiplicado por dx. Ya tengo derivadas en ambos extremos de la ecuación. Tengo dv en la parte izquierda, dx en la parte derecha. Son integrables, ¿cierto? Están en forma de variables separables o separación de variables. Por lo tanto, yo puedo aplicar integral e integral. ¿Listo? Y la parte izquierda es integrable. Entonces, por lo tanto, la solución de este sistema es m, sale como constante de nuestra integral, por lo tanto tendremos m por la integral de v por dv, ¿listo? Termina siendo igual a la integral de f de x por dx, ¿listo? La integral de v por v nos daría m, ¿cierto? Por la v al cuadrado sobre 2, ¿cierto?
y esto pues nos daría obviamente una constante de integración, más una constante de integración es igual a la integral de f de x por dx. ¿Por qué no se puede integrar la parte derecha? Porque en la parte derecha nosotros tenemos una función de x, pero esa función no lo conocemos, es una función de fuerza. Y no conocemos cómo es la fuerza, no conocemos las componentes, no conocemos los resultantes, por lo tanto no podemos definir directamente la integral de la derecha. Y como ustedes observan, pues entonces, bueno, esta constante puede pasar directamente al otro lado. Observen que aquí en la parte superior, en esta parte, miren que la constante aparece al lado derecho. Obvio, es una constante, es un número, es un valor, que este se puede llevar directamente allá. ¿Listo? Entonces, si observamos directamente, m por v al cuadrado sobre 2, lo puedo arreglar un poquitín. Y ese arreglo es el siguiente. ¿Qué tal si quito el 1 medio? Entonces, 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado termina siendo igual a la integral de la función de fuerza que genera directamente un desplazamiento en x, ¿cierto? Las componentes o lo que llamaremos resultante de fuerza multiplicado por dx, y aquí tenemos más una constante. Uno diría, profe, pero debería pasar como menos una constante. No importa. O sea, técnicamente da igual porque lo que vamos a tener es una constante que si se suma o se resta, simplemente va a ser un componente como tal numérico, ¿ok? Entonces, en términos prácticos, es bueno llevarlo mejor no como un menos, sino como un más. Y ahora bien, no diría, profe, pero o sea, no entiendo muy bien que es que la C está positiva a la izquierda y después me la llevo positiva otra vez a la derecha. ¿Eso qué tiene que ver? No, simplemente es que vamos a llevar esa función de C como una constante para poder obviamente definir un estado como tal de las ecuaciones. Pero sí, o sea, puede ser negativo, puede ser positivo, no hay problema, o sea, no hay lío, no se pongan a pelear por la C. Y listo, ¿qué tenemos al lado izquierdo? Jóvenes y señoritas, ¿vale? Esto que ustedes obtienen acá se denomina energía cinética. Es el concepto de la energía cinética de las masas. ¿Listo? Si arreglamos un poquito esta parte, podemos llevarnos directamente esta función acá, al otro lado. Mejor dicho, arreglemos un poco esta cuestión. Nos la llevamos acá arriba y miremos la siguiente fórmula. 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos la función integral de la función de x con respecto a x termina siendo igual a constante. Si la dejamos de esta forma, observamos dos partes en la parte izquierda. Esta primera parte, que ya dijimos que es la energía cinética. Por lo tanto, el elemento que nos queda aquí pendiente, ¿qué es? Este término que está acá, que es la integral de f de x por dx, solo y únicamente puede corresponder al otro tipo de energía que conocemos, y es la energía potencial. Y tenemos la energía cinética, ¿cierto? Junto a la energía potencial es constante. Ley de conservación de la energía expresada en forma de ecuaciones. ¿Listo? Energía cinética junto a la energía potencial va a ser igual a constante. La energía es constante. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Parte de la energía cinética, parte de la energía es potencial. ¿Listo? Cierto que se nos abrió accidentalmente esta cosa. ¿Ven? Y nada, chicos, bueno, ahí está la demostración en la parte de abajo. La siguiente diapositiva nos dice simplemente si el trabajo realizado por esa fuerza que nos permite crear una trayectoria no depende del camino, o sea, no dependemos de la trayectoria si se va por un lado o por el otro, sino que dependemos de dónde inicia la fuerza y dónde termina, entonces nosotros podemos encontrar directamente una función que vamos a denominar la función vectorial v de x. De tal manera que vamos a obtener lo siguiente: f de x, es decir, la fuerza como tal o el trabajo que se desarrolla f de x para poder desplazar una masa de un punto a otro, va a ser igual a el gradiente negativo de esa función de v de x. ¿Listo? ¿Por qué negativo? Porque recordemos que a medida que nosotros vamos aplicando la fuerza, esta fuerza permite que la masa se desplace, pero a medida que vamos llegando, la fuerza disminuye y se vuelve cero cuando llegamos al punto final. Mejor dicho, queremos correr una banca o queremos mover un mueble de un punto a otro. ¿Cómo empezamos? Aplicando la máxima cantidad de fuerza, desplazamos a esa masa y cuando vamos llegando al punto final vamos a decrementar la fuerza y la decrementamos hasta que se vuelve cero. ¿Cuándo se vuelve cero? Pues cuando el objeto que estamos arrastrando, que estamos llevando, pues llega al punto donde lo queremos dejar. Por eso el gradiente negativo empieza de mayor fuerza hacia una fuerza que tiende a volverse cero cuando va llegando al punto final de desplazamiento. Por eso f de x se toma como un gradiente negativo, menos dv de x, ¿ok?
Entonces, v de x, que termina siendo la integral de dv, pues va a ser igual a menos la integral de f de x de x. ¿De dónde sale? Tomen esta ecuacióncita, la primera, vamos a ver si aparece mi cursor por acá. Esta ecuación, tomen este de x que está dividiendo a db, páselo al lado izquierdo, ¿qué les queda? F de x por dx es igual a db. Entonces simplemente integren a ambos lados y van a encontrar que tenemos una función llamada v de x. ¿Y quién es v de x? En definitiva termina siendo, ¿quién? La energía potencial. Entonces, un medio de m por v al cuadrado más esa función de energía o función de trabajo que genera una energía de índole potencial va a ser igual a constante. Va a ser una constante. Ya está demostrado directamente. ¿Listo? Bien. Son las 11:53. Yo creo que podemos dejar hasta ahí. Y ya vamos a empezar con sistemas de movimiento rotacional para el próximo, hoy es martes, el próximo jueves. No se les olvide que el jueves, ahorita voy a habilitar el aula. Voy a primero a subir el video. Bueno, voy a editar el video, a terminar de crearlo. Ya vamos a tomar estas diapositivas, las vamos a pasar directamente a PDF para que ustedes la tengan ya de una vez en su sexta semana. Creo que la tenemos en la sexta semana. Y entonces lo que vamos a hacer que es, bueno, subir otros usos. Es por ejemplo el caso del uso de la etiqueta SS2TF. ¿Listo? SS2TF. Para que ustedes sepan cómo es que se hace, pues entonces la transformación inversa, ¿no? O sea, llevar de espacio de estados a función de transferencia. La gráfica como tal que nos demuestra por qué cada uno de los elementos se llama así, por qué C se llama matriz de salida, por qué A se llama matriz de transferencia o de transición, de matriz de estados, por qué B se llama la matriz de entrada y por qué D se llama la matriz de transferencia directa. Eso lo vamos a observar en una gráfica que les voy a enviar. Voy a dibujarla bien bonita. Y sería lo otro que era, que no se les olvide que tenemos este jueves la entrega del informe de qué, del primer informe de avance, ¿no? Entonces voy a abrir ahorita la sección para que ustedes tengan disponibilidad a partir de mañana. Vamos a dejarlo durante un día, significa vamos a dejarlo del miércoles, entre miércoles y jueves, prácticamente para que ustedes puedan entregar ese trabajito, ¿ok? Pero el jueves, tipo 4 de la tarde, se cierra la plataforma y por lo tanto no va a permitir el envío de ningún tipo de trabajo. No se les olvide, el trabajo debe ir en PDF o en Word, cualquiera de los dos, ¿listo? Y pues tienen que subirlo por el enlace de la plataforma. No está creado, por lo tanto no lo busquen, pero lo van a tener que hacer por ese medio, ¿ok? Bien, por aquí alguien hizo algo, levantó una mano, creo, me imagino, creo que no, nadie. Bueno, miremos aquí la pregunta de los oyentes. Si se escucha, se está entrecortando. Sí, sí, señor. Vale, listo. Solamente están desafirmando lo que yo ya dije. Qué pena, ingeniero. ¿Sí? ¿Podría repetir la última parte? Sí, señor, que voy a abrir el link o el enlace para que ustedes puedan subir entre mañana miércoles y el jueves, máximo hasta las 4 de la tarde del día jueves, puedan subir los trabajos. ¿Listo? Para que suban el primer informe de avances. Máximo plazo para entrega del informe de avances, jueves 4 de la tarde. No hay ni un minuto más. PDF o Word. Era lo que les iba a decir. ¿Sí escucharon eso o no? Señor William, cuénteme. Profe, se escucha cortado. ¿Pueden ver? A ver, voy a escribirles algo. De pronto no me escuchan, pero pudieron ver eso, ¿no?
Hmm.